¿Qué pasará? En las últimas semanas y en los últimos días hemos visto a través de la prensa y las redes sociales muchos acontecimientos que parecen acelerar el reloj de la historia. Muchos se preguntan, ¿qué pasará? ¿Qué ocurrirá? ¿Estamos en los últimos tiempos? Veamos qué dice la Biblia acerca del arrebatamiento y de los últimos tiempos. El otro día recibí una consulta a través de un mensaje directo a mi Facebook. Y era una hermana de mi iglesia que me preguntaba, oiga, hermano Alfredo, ¿usted sabe qué es lo que pasa con el adenocrono, con los Illuminatis, con el establecimiento del gobierno mundial, de la ONU, con el adenocronos y tantas cosas que parecen que a uno como cristiano le desordenan un poco el panorama de acuerdo a qué pasará en los últimos días que estamos viviendo? Incluso me preguntaba de la posible fusión entre el cristianismo y el islam con el islam. La verdad es que no cabe en mi mente toda la información y yo creo que en la mente de ninguno de nosotros de poder estar enterado de cuánta teoría de la conspiración y profecías y tanta cosa que se habla a través de las redes sociales. Yo creo que nosotros debemos ser bastante eh, simples en nuestra manera de pensar, no tan complejos ni complicados, sino que referirnos siempre a la palabra del Señor. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un estudio bíblico que he estado realizando en estos días acerca de temas que se denominan escatológicos, es decir, que están relacionados con el último tiempo. Y básicamente este estudio o mini estudio es sobre el arrebatamiento. Quiero ver con detención qué es el arrebatamiento y ponerle carne a este concepto, definir este concepto, porque muchos lo manejan, pero la verdad es que al no estar definido, al no saber qué es lo que lleva la palabra, el concepto en sí, pierde peso espiritual ante nosotros como hermanos y mucho más ante el mundo. También ver un poco cuáles son las señales antes del arrebatamiento, bíblicamente hablando. No voy a entrar a temáticas más allá del arrebatamiento con profundidad, es decir, el gobierno del anticristo, del cual ya hicimos un video, eh, o el milenio, Armagedón, para ahí adelante no. Y la verdad que si uno se pone a pensar, hay muchas cosas que vienen sobre esta tierra que están relacionadas con las 7 trompetas, las copas de la ira, los 7 sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, el anticristo, el sello de la bestia, la Trinidad satánica, pero son cosas que a nosotros como cristianos creemos que no nos afectarán, al menos a los que somos, nos denominan pretribulación. ¿Ya? Cuesta un poco la palabra, pero todos los que creemos que la iglesia va a ser retirada por el Señor antes de la tribulación, son cosas que no nos atribulan, son cosas que personalmente a mí no me asustan, porque creo que he creído y soy salvo y el Señor me libertará del día de la ira venidera. Habiendo dicho esto, quisiera partir con una lectura base que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que es muy conocida por todos nosotros, y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ser arrebatados, arrebatados. La palabra arrebatamiento, arpazo en griego, es decir, arrebatar violentamente a algo. Y no confundir con el concepto rapto que se utiliza, pero arpazo, arrebatamiento viene del griego y rapto viene del latín. Y rapto tiene una connotación más bien negativa. Raptar a alguien tiene una connotación negativa. ¿Ya? Un terrorista, un secuestrador rapta a alguien. Pero el Señor nos viene a arrebatar no para con una connotación negativa, sino que para librarnos de un peligro. Em, También, ¿cierto? Quizás alguien dirá, ¿por qué se habla de estos temas escatológicos? ¿Causan miedo? ¿Causan temor? Nos volvemos un poco, no sé, milenaristas, apocalípticos. Y la verdad que esa no es la intención de asustar ni nada. Como le digo, eh, eh, la venida del Señor no debiese en nosotros causar temor,
sino todo lo contrario. Nosotros debiésemos decir, Maranata, amén, sí, ven Señor. Y ese amor de Dios, esa convicción de salvación de nosotros tiene que sacar ese temor. Yo cuando era pequeño, creo que lo contesto por ahí en algún otro video, en otra predicación, tuve un sueño y soñaba que en el arrebatamiento no me iba. Entonces eso causó en mí a los 12 años una profunda convicción de temor, y ya sabía que era responsable ante los ojos del Señor de mi propia salvación. Y a partir de ese momento creo que el Señor puso en mi corazón una intención de buscarle. Y a los 15 años tuve mi encuentro personal con el Señor. Pero también, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 4, que nosotros debemos amar la venida, o al menos eso se entiende cuando dice el apóstol Pablo, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si es que amamos la venida del Señor, tendremos la corona de justicia, la cual nos da el Señor juez justo. No porque nosotros seamos justos, sino porque somos justificados. No porque nosotros seamos buenos, sino todo lo contrario. Somos pecadores, pero el Señor nos ha perdonado, nos ha librado de nuestro propio pecado. Bueno, ya, vamos. El evento más esperado por la cristiandad seguramente es el arrebatamiento. El mundo cristiano espera con ansias el arrebatamiento. Y la verdad que queremos ser arrebatados, confiamos, luchamos para ser arrebatados, o en su defecto para resucitar e irnos con el Señor si es que estamos muertos. Este evento del arrebatamiento es tan importante que el mismo apóstol Pablo eh, no estaba ahí seguro si es que quería ser arrebatado o conocer el poder de la resurrección que operó en Cristo el Señor. Y es tan importante este acontecimiento para la cristiandad y para el mundo, que yo creo que nosotros conversamos, hablamos, predicamos del arrebatamiento, pero muchas veces nosotros, ni mucho menos el mundo, tiene idea de qué significa este concepto. Porque los conceptos, las palabras son eso, palabras vacías muchas veces, si es que nosotros no le ponemos una definición. Una definición. Bueno, para ya ir entendiendo esta palabra, como les decía, arrebatar significa llevar tras sí o consigo con una fuerza irresistible, y que viene del griego arpazo, que traducido es arrebatado. También hay una descripción amplia del arrebatamiento en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, que nosotros podríamos leer, pero la verdad que es un capítulo bastante extenso de la Escritura. De hecho, tiene 58 versículos, pero hay uno, ¿cierto?, que me gustaría leerles, que es el versículo 51, que dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese es el 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo seremos transformados? Los que no duerman en el arrebatamiento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿cuándo ocurren estos eventos? Estos eventos, como dice la Escritura, serán un abrir y cerrar de ojos. El apóstol Pablo estaba esperando este evento en su propio tiempo, porque el arrebatamiento siempre es inminente. Eso quiere decir que puede ser en cualquier momento de la historia. La iglesia primitiva esperaba el arrebatamiento en su tiempo, en su momento. La iglesia del año 100, del 200, del 500, del 1000, del 1500, nosotros estamos esperando el arrebatamiento, y es un acontecimiento inminente. Bueno, durante el arrebatamiento ocurrirán, si nosotros vamos al texto base que está en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 que leímos, vemos, ¿cierto?, que durante el arrebatamiento ocurrirán acontecimientos que quizás para el no creyente, para el mundano, digámoslo así, son difíciles de creer, pero nosotros que creemos en Cristo, que confiamos en Él, y su palabra es tan clara y categórica, dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Él dice que en ese acontecimiento va a haber resurrección de muertos.
¿ya? En primer lugar. Segundo, los creyentes que estén o que estemos vivos seremos transformados. Segundo, los creyentes resucitados más los creyentes transformados recibiremos al Señor en el aire, en la atmósfera. Y seremos unidos a Cristo y a partir de ese momento ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, como lo dice 2 Corintios capítulo 5, verso 4. Quisiera también compartir con ustedes, dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, en este templo, en este cuerpo, este tabernáculo, así como el tabernáculo fue hecho de madera, de cueros y de cordeles, este tabernáculo está hecho de huesos, de piel y de nervios, ¿ya? Así dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que esto moral esto mortal sea absorbido por la vida, ¿ya? O sea, buscamos, ansiamos la transformación y, y, y esta transformación en un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo, en el arrebatamiento nos va a alejar de todo dolor, de todo pesar, de toda maldad, de todo pecado. Es lo que también se denomina la glorificación en el misterio de la salvación. Efesios 3, verso 20 y 21 dicen: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esto va a ocurrir, esta glorificación va a ocurrir para el creyente en el arrebatamiento. Para los muertos en Cristo serán resucitados y para los que estemos o estén vivos, ¿cierto? Serán arrebatados. Como ya les dije, ¿cierto? Este acontecimiento es inminente y durante toda la vida de la iglesia se ha estado esperando. Ahora, eh, sabemos que es inminente, sabemos que será en un abrir y cerrar de ojos, sabemos que es en la atmósfera, sabemos que el Señor vendrá por los suyos y nos arrebatará, habrá resurrección de muertos, habrá transformación de este cuerpo mortal, pero ¿qué señales, qué acontecimientos hay antes del arrebatamiento para que nosotros podamos estar seguros y también preparados? La verdad que si bien el hecho de que lo que va a ocurrir después del arrebatamiento no nos incumbe como iglesias del Señor, sí a los santos de la tribulación, que ese es otro tema, sí sirve que nosotros estemos seguros, tranquilos, confiados, porque como les decía, hay tantas teorías de conspiración, de malos augurios, de profecías, de noticias, de fake news que aparecen, que la verdad que se le mueve un poco el panorama al cristiano que no tiene su cimiento en la Biblia. A mí me encanta leer, me encanta estudiar y creo que esta es una buena instancia a través de estos videos que estamos haciendo de ir construyendo una comunidad también que le guste la palabra del Señor, que le guste estudiar y por eso es que siempre yo les digo: déjenme en los comentarios si tienen alguna temática que podamos compartir, que sea de su interés, lo podemos hacer. Por eso es que considero importante también eh, que, que, que nosotros como hijos de Dios no nos ciñamos, no nos rijamos, no nos dejemos direccionar por lo que dice el mundo, las noticias, que muchas veces pueden ser falsas, que gente inventa cosas, sino que nos ciñamos solamente por la palabra del Señor. Bueno, eh, ¿qué acontecimientos nos dan luz sobre la venida del Señor? Pienso, me voy al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, 7 y 8, cuando los discípulos le preguntan al Señor cuáles serán las señales, ¿cierto?, antes del fin, cuándo el Señor iba a restaurar el reino de Israel. Y es buena la pregunta, siempre lo he dicho, porque ellos están reconociendo en el Señor la autoridad y el poderío de poder restaurar al reino de Israel en ese tiempo, de destruir al imperio romano, que ha sido uno de los imperios más grandes de la historia. Pero el Señor no les responde y no les dice: la restauración del reino de Israel va a ser de aquí. No, Él no les responde eso, sino que le dice: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, más cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder.
Y esto es importante porque más que conocimiento, es importante que nosotros estemos preparados para este acontecimiento. Porque supóngase usted que le digan, va a venir un ladrón a robar tu casa, va a venir en 5 días más. No nos vale de nada saber que el ladrón va a venir si es que no estamos preparados. Es mejor estar preparados aunque no sepamos la fecha. Es lo mismo, aunque no sepamos la fecha exacta del arrebatamiento, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. eh, es importante, si bien no sabemos la fecha, no sabemos el cuándo, el saber estar preparados para el arrebatamiento. Y esa preparación pasa no por méritos personales, no por capacidades humanas, no porque seamos buenas personas, no porque tengamos una listita de buenas obras que hayamos hecho, sino que reconocer que nuestra naturaleza humana es una naturaleza corrompida y que nosotros necesitamos la redención, la salvación que solamente Cristo puede proveer, y cuando somos salvos, el Señor derrama sobre nosotros y nos bautiza con su Espíritu Santo. Por lo tanto, y cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder, y el poder del Espíritu Santo, el dunamis del Espíritu Santo, esta dinámica, este poder del Espíritu Santo, es el único que puede guiar nuestra vida cristiana, porque es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos hace comprender la palabra del Señor, el que nos redarguye, el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos hace pedirle perdón al Señor, estar a cuenta con Dios. Entonces es muy importante tener el aceite del Espíritu Santo en las vasijas. Bueno, ¿cuáles son los acontecimientos? Vamos un poquito entonces al Mateo 24, ¿cierto? Este es un mini estudio que quiero compartir con ustedes, y seguramente nos vamos a estar moviendo bastante de distintos lugares de la Biblia a otro. Vamos al Mateo 24 y voy a leer también. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahí el original griego de Jesús se iba es como que se puso de espalda al templo y se iba sin la intención de querer regresar. Y respondiendo él les dijo, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Después vamos a hablar un poquito de ese tema de la destrucción del templo de Jerusalén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una excelente pregunta, la que están haciendo los discípulos en esta ocasión, porque nos sirve a nosotros como hijos de Dios, como discípulos también del Señor. Esta pregunta es tan importante porque la respuesta del Señor es magnífica, es una respuesta bastante completa, con bastantes matices, para bastantes situaciones que nosotros vamos a estudiar en este pequeño estudio bíblico, no solamente Mateo 24, sino que también otros pasajes de la Escritura, y nos van dando luz sobre lo que el Señor dice para estos últimos tiempos. Entonces, eh, el, el, los discípulos tienen esta inquietud y le preguntan al Señor directamente qué, qué, qué pasaría. Y el Señor Jesucristo, que es Dios y que tiene también un oficio de sacerdote, de rey y de profeta, en esta ocasión empieza a oficiar como profeta, es decir, como representante de Dios ante el pueblo con la mayor profecía, y le empieza a decir, recordemos que la Escritura dice que si la profecía no se cumple, el profeta, el tal es mentiroso, pero mire lo que le empieza a decir. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Eh, Quizás no lo dicen directamente las personas que dicen yo soy el Cristo. Nadie es tan loco, uno podría pensar, pero sí dicen yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, entonces se atribuyen características de Cristo. Eh, Uno podría pensar que nadie podría decir yo soy el Cristo, pero igual han aparecido algunos iluminados que dicen serlo. Recuerdo al tal José Luis de Jesús Miranda, que tenía el ministerio Creciendo en Gracia, que era salvo siempre salvo, los SSS, y que mandaba a los creyentes de ese ministerio, de esa iglesia, de esa herejía en realidad, a tatuarse el 666 en los brazos o en la frente, y el sueño del pibe, la esposa le decía Dios a
a José Luis de Jesús Miranda. ¿Por qué? Porque supuestamente era Jesucristo hombre, pero así vendrán también otros falsos Cristos, diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces, aquí está esta señal, que son señales generales de la historia del mundo de los últimos días, que están en Mateo 24, del 4 al 14, son solamente señales generales del fin del mundo. Después en el Mateo 24, del 15 al 28, hay señales especiales que indican el fin del mundo, pero asociados a la gran tribulación. En Mateo 24, del 29 al 31, tenemos señales espectaculares que ocurren en su segunda venida visible con poder y gloria. En Mateo 24, del 32 al 35, tenemos advertencias a los santos de la tribulación que esperan la venida visible de Cristo después, ¿cierto?, de la gran tribulación. Y tenemos también advertencias a los creyentes para que vivan antes de la tribulación, para que vivan preparados para el momento inesperado y no conocido del arrebatamiento. Entonces, en el Mateo 24, del 36 al 51. Entonces, nos vamos a enfocar un poco en lo que es el primer grupo de señales, que está en Mateo 14, en Mateo 24, del 4 al 14, y después, ¿cierto?, vamos a ver un poco la señal de la higuera, que también está referida a la venida inminente del Señor Jesucristo, el arrebatamiento. Entonces, les decía que una de las primeras señales es que habrá muchos diciendo, yo soy el Cristo. En segundo lugar, habrá algunos, ¿cierto? O habrá, dice el Señor, rumores, dice la palabra del Señor, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Eh, y aquí alguien podría decir, pero bueno, guerras en la historia siempre ha habido. Y yo soy testigo de eso, no porque sea viejito, sino que como profesor de historia también, veo que en la historia de la humanidad siempre ha habido guerras, siempre ha habido confrontaciones, desavenimientos entre distintos pueblos, países, reinos, pero hay una diferencia entre la guerra del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, con las guerras anteriores en la historia. De hecho, son guerras bastante locales, limitadas, donde la cantidad de muertos no son tan importantes, más bien son bajas civiles. eh, pero podríamos decir que entre 1815, que son las guerras napoleónicas, y la Primera Guerra Mundial, 1914, con excepción de la Guerra de Crimea, no hay prácticamente guerras en el mundo durante el siglo XIX, pero sí con 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, por el asesinato de Francisco Fernando, el archiduque de Austria-Hungría, eh, empieza un periodo bastante belicista en el mundo, que no para con el fin de la Primera Guerra Mundial en el año 19, sino que continúa en el periodo entre guerras del 19 a 1939 con el ascenso de los fascismos, con la instalación de la URSS, la Unión Soviética en Rusia, con toda la muerte que implica la instalación de este régimen, con las luchas fraticidas entre el ejército rojo, el ejército blanco, la instalación del gobierno de Lenin, de Stalin, etc. El advenimiento y el fortalecimiento del fascismo, la guerra civil española entre 1936 y 1939, la instalación de Hitler, de Mussolini en el poder, el imperialismo japonés con Hirohito, la conquista japonesa de China, y obviamente que la confrontación importantísima, a partir del año 1939 hasta 1945, en la Segunda Guerra Mundial, que no solamente deja 6 millones de judíos muertos en el Holocausto, sino que también prácticamente 60 millones de personas muertas durante toda esta confrontación, no solamente militares, sino que también muchos civiles, alemanes, franceses, ingleses, norteamericanos, canadienses, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, uno podría decir, ya viene la paz ahora después de 1945, pero empieza un proceso de guerras sostenido con la Guerra Fría, donde directamente no se enfrenta la Unión Soviética con Estados Unidos, pero sí hay bastantes confrontaciones con la Revolución China, con la Revolución Cubana, con la Guerra de Afganistán, la Guerra de Vietnam, etcétera. Entonces, eh, se instala en el mundo un periodo de guerra que es una guerra mucho más cruenta, mucho más fuerte, con mucho más muertos, que todas las guerras que hemos visto en la historia antes. Entonces, este punto yo pienso que está totalmente cumplido. Eh,
En tercer lugar, pestes. Pestes. Ya en este momento estamos viviendo el tema del ébola, perdón, el tema del coronavirus, pero también ha habido otras pandemias durante mucho tiempo, o epidemias en realidad, pero en este momento nos aqueja el ébola, el SARS, el Zika, el dengue, el coronavirus que se está viviendo en estos momentos. Y es más, los virólogos señalan que esta no va a ser la única y la última pandemia que se va a vivir, porque antes habían enfermedades locales epidémicas, pero por los efectos de la globalización y los viajes transnacionales, internacionales, y el mundo tan interconectado que tenemos en la actualidad, puede ser un virus en China, pero ya vemos que en un par de meses ya está repartido por todo el mundo. Hambres, también dice la palabra del Señor que habrá hambres. Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que yo consulté del año 2017 que señalaba que hay un total de 821 millones de personas que en este momento se encuentran en situación de hambre en el mundo y esto equivale a uno de cada 9 personas y que hay alrededor de 2.000 millones de personas que están en una situación de carencia o expuestos al hambre, cosa que yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, ya estamos viendo cómo hay un proceso generalizado de empobrecimiento de la población en general que también va a repercutir fuertemente en los países más pobres. Que el Señor nos bendiga. Terremotos. Terremotos. Estuve investigando y buscando los terremotos más devastadores de la historia y la verdad es que muchos de ellos y prácticamente todos se incorporan o se manifiestan en las últimas décadas, los últimos 100 años. Antes no se medían los terremotos, pero nosotros podemos ver que hay enjambres sísmicos en distintos lugares. De Valdivia, acá en Chile, es el terremoto más fuerte medido en la época de mediciones de sismo y terremotos con 9.5. El 2004, el tsunami de Indonesia, usted se acordará que en esa época, en ese año, el año 2004, murieron 229.866 personas. Eso es lo que se calcula. Yo no creo que el número sea preciso. Fue un terremoto 9,3. En 1964, en Estados Unidos, hubo un terremoto 9.2 y que este levantamiento o este terremoto produjo un levantamiento de 11 metros de las capas de la Tierra en un territorio de unos 520.000 kilómetros cuadrados. En 1952 hubo otro terremoto en URSS, en la Unión Soviética, que llegó a ser grado 9. El 2011, usted se acordará también del terremoto en Japón, que provocó que el eje de la Tierra se moviese en 10 centímetros y generara tsunamis no solamente en Japón, sino que en las costas del Pacífico. Bueno, y podríamos seguir explicando, pero dice la palabra del Señor y dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Cuando la palabra del Señor habla de principio de dolores, el término griego para hablar de principio de dolores está hablando de dolores de parto. Y la verdad que los dolores de parto pueden ser partos rápidos, de media hora, una hora, pero también hay partos que tienen mucho trabajo de parto, dolores de 15 horas, 18 horas. Entonces pueden ser dolores rápidos o, o más extendidos. Y esto nos da a entender también que, como son los dolores de parto, cada vez son más intensos y cada vez son más seguidos. Entonces, esto va a ser así. Todo esto que se está anunciando va a ser cada vez más intenso y cada vez más seguido. Conversaba con mi papá respecto del tema de la peste que el Señor nos ha permitido vivir y creo que el Señor también está preparando a la iglesia porque la iglesia tiene que, en cierta medida, acostumbrarse a poder predicar y seguir con el mensaje evangelístico en tiempos de pestes, de hambrunas, de persecución. El Señor nos está preparando, debemos tomar esta pandemia también como una escuela para saber llevar la palabra del Señor en tiempos difíciles. Bueno, posteriormente dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El Señor, ¿cierto? Ahí está profetizando también cuál sería la persecución hacia la iglesia. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Y qué dice? Y aparecerán falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Recordemos que el apóstol Pablo también le dice a la iglesia en Tesalónica, dice que
respecto de la venida del Señor no será antes que se manifieste el tiempo de la apostasía, es decir, que muchos se volverán del Señor, muchos abandonarán la fe, porque esto también es posible, caer de la fe. Que el Señor nos bendiga y nos llene de su gracia. Eh, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, aquí hay algo terrible porque se incrementa la maldad y por incrementarse la maldad se enfría el amor de muchos, el amor fraternal, el amor en la familia, etcétera. Se le acaba el amor a las personas, no se entiende el amor como un principio, como un valor, como un verbo, sino que se entiende el amor simplemente como un sentimiento pasajero que viene, va, que puede durar unos par de años. Entonces el amor de las personas se va enfriando. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que el Señor nos bendiga. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Muchos creemos que el Evangelio ya está prácticamente predicado en todas las naciones, y la única salvedad sería que dice para testimonio de todas las naciones. Entonces, ¿qué significa para testimonio? Eso es lo que define, ¿cierto?, que si está predicado o no el Evangelio del reino en todo el mundo. Entonces dice, y ahí vendrá el fin. Pero a partir del 15 en adelante empieza a hablar ya de señales que son para la tribulación, porque empieza a hablar de la abominación desoladora de la cual habló Daniel, y ahí tendríamos que ver Daniel 9, del 27 o Daniel 11, 31, para ver este tema que se asocia más bien con el anticristo, que un tema, una temática que ya vimos, pero ahora nos estamos enfocando principalmente a lo que es el arrebatamiento. Entonces, como decía, esto es principio de dolores. Muchos tienen la venida del Señor por tardanza, pero es porque el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos. Entonces, a partir de este momento, como les decía yo, empiezan las señales especiales que indican el fin del mundo, la gran tribulación, desde el Mateo 24, desde el 15 hasta el 28. Recuerden que dejamos un video sobre el anticristo, el cual podría dar más luz sobre esta temática. Bueno, ahí nos saltamos un poco a Mateo 24, del verso 37 al 39. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué significa esto de los días de Noé? ¿Qué significa esto de estarán bebiendo, casándose, comiendo? Algunos lo interpretan y le ponen una connotación negativa al comer, al beber, al casarse. Y la verdad es que el Señor, en el original griego, simplemente está hablando de que todo será normal, todo será habitual, todo será como si no pasase nada. De hecho, recordar que la venida del Señor será como ladrón en la noche, será inminente, será inesperada. Entonces, todo será normal. Eso es lo que quiere decir con que el hecho de que el hombre esté comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, que todo estará centrado en cosas más bien normales. Entonces, pero también debemos recordar las características que tienen los días de Noé, y para eso hay una lectura que nosotros podemos hacer en Génesis 6, del verso 1 en adelante hasta el 11, y nosotros podemos sacar algunas características. Por ejemplo, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que el hombre solamente maquinaba en su corazón, en su pensamiento, en su mente, maldad. Esa es una característica, la maldad en los días de Noé. Otra característica es que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Eso dice el verso 11. O sea, otra característica es la violencia. Y hay otra característica que también está al principio del capítulo, dice, además de la unión de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Algunos señalan que los hijos de Dios son ángeles que
que se incorporaron a cuerpos humanos, poseyeron a los humanos y se aparearon, digámoslo así, tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y por eso habrían nacido los gigantes. No lo sabemos a ciencia cierta, la verdad es que lo más probable es que no, porque los ángeles no tienen quizás necesidades de este tipo. Eh, Así que lo más probable es que sean los descendientes de Set, los hijos de Dios, quienes empezaron, ¿cierto?, a corromper con las hijas de los hombres. Entonces hay pecados de carácter sexual, hay maldad y hay violencia. Esas son las características de los días de Noé y que son características que también se encuentran en la actual sociedad. Entonces, así como en los días de Noé, que no se dieron cuenta del diluvio hasta que le empezó a llover y las puertas del arca estaban cerradas, también en estos días será la venida, el arrebatamiento. Por lo tanto, así como el arca salvó a Noé y su casa, también esta hora tú busca el arca del Señor, busca a Cristo. Cuando el mundo se empieza a llenar de agua, ¿cierto? De su condenación, de la ira de Jehová, el arca subirá, ¿cierto? Y nosotros subiremos y estaremos con el Señor en el aire. Eh, pero bueno, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Aquí hay algunos que dicen, bueno, pero esta es una evidencia de que Cristo no es Dios. ¿Por qué? Porque si Él fuese Dios, sabría las cosas que sabe el Padre. Eh, yo creo que están profundamente equivocados, que Cristo es Dios. De eso lo dejamos mediante. Por lo tanto, lo que quiere decir el Señor en esta frase es que si ni aún los ángeles del cielo saben el día de la venida del Señor, mucho menos lo puede saber algún hombre. El Señor ahora sí lo sabe, Él está en el cielo, el Padre y el Hijo son uno, ¿cierto? Yo y mi Padre uno somos, dice el Señor. Entonces, el Señor sí sabe, pero estaba solamente enfatizando de que ni los ángeles del cielo saben el día ni la fecha. Por lo tanto, tampoco este estudio está abocado a buscar una fecha o a dar un día exacto del acontecimiento, porque la verdad es que los hombres se han equivocado. Yo voy a poner algunos ejemplos acá. William Miller dijo que el día del arrebatamiento sería el 23 de octubre del año 1844, lo que se conoce como el Gran Chasco. Bueno, los seguidores de Miller son los creadores de los adventistas y de los testigos de Jehová. George Rapp dijo que el fin del mundo iba a ser el 7 de agosto de 1847. Harriet Livermore también en 1847. Joseph eh, Harris en 1862. John Ward en 1863. Jonas Wendell en 1873. Wovoka en 1890. La Iglesia Católica Apostólica en 1901. Esta fue una iglesia que se creó en el año 1837 con 12 fundadores y dijo que la venida del Señor iba a ser cuando muriese el último de sus fundadores, el cual falleció en el año 1901. Los testigos de Jehová han dado varias fechas, 1941, 1975, y tampoco eh, se ha llevado a cabo la venida del Señor. William Branham, o Willie Branham, dijo que iba a ser el año 1977. Chuck Smith en 1981. Unos iluminados llamados los Centros de Tara, el 6 de abril de 1982. Ese fue el día de mi cumpleaños, no vino el Señor, o el día de mi nacimiento en realidad. Entonces hay una gran lista de fechas que usted puede buscar ahí en Wikipedia, pone ahí lista de fechas previstas para los eventos apocalípticos y se dará cuenta que es un listado bastante grande, por lo cual ninguno de nosotros puede aventurarse a dar una fecha, decir este día va a ser el día del arrebatamiento o este día va a ser el día de la tribulación. Sí sabemos que hay acontecimientos que son mayormente medibles. Por ejemplo, el profeta Daniel dice que después de la abominación desoladora, que nosotros, bueno, quizás hagamos un estudio más adelante que tiene que ver con el anticristo, cuando se sienta en el trono del templo o se sienta en el templo de Dios, de ahí pasarán 1260 días, es decir, 3 años y medio, 42 meses, que es la segunda parte de la tribulación. Bueno, entonces hay otra señal de la, del arrebatamiento, el cual se encuentra, que es la señal de la higuera. Que el Señor nos bendiga. Y aquí dice, ¿cierto?, que
que nosotros vemos la higuera y cuando veamos que la higuera reverdece y tiene frutos, ahí ya será la dispensación y el acontecimiento de todas estas cosas. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Vea usted Oseas ahí 9:10, cuando compara a Israel con una higuera y con la fruta temprana de la higuera. Lucas 13, 6, 9 también habla de esto de que Israel es una higuera, cuando el Señor dice, vine a buscar frutos, y ya era temporada de frutos, pero no encontré. Entonces a Israel lo compara con una higuera. Entonces cuando estamos hablando de la profecía de la higuera, tiene que ver con la restauración del pueblo de Israel, del Estado de Israel, de la nación de Israel. Y aquí entramos nuevamente en un poquito de historia y déjenme decirles que nosotros sabemos que Israel, como Estado independiente, cayó en el año 70 bajo el Imperio Romano, bajo el poder del general Tito, que posteriormente iba a ser emperador Tito, Vespasiano del Imperio Romano, y esa caída fue el día 8 de septiembre del año 70 y se enmarca dentro de lo que se denomina la Primera Guerra Judeo-Romana, que empezó a partir del año 66 después de Cristo y que se efectuó la causa basal de esta guerra es básicamente que los judíos se opusieron a adorar imágenes del emperador y de las divinidades romanas y esto conllevó a una guerra. Bueno, en esa guerra en las primeras batallas los judíos empezaron a tener triunfos militares y se envalentonaron, la verdad. Pero posteriormente los romanos contraatacaron y llevó, según Antigüedad de los Judíos del historiador Flavio Josefo, llevó a que el año 66, 68 aproximadamente, los cristianos, los que habían creído en Cristo, hicieran abandono de la ciudad de Jerusalén y también de Judea, porque interpretaron esta profecía del Mateo 24, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar de su casa algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Cierto? Hay de todas las que estén en cinta y procurad que vuestra huida no sea en día de reposo ni en invierno. Entonces los cristianos huyeron. Y hacia el año 70 el emperador Tito toma Jerusalén y se dice, hay un historiador de apellido Trapp que señala que el emperador Tito no quería destruir el templo de Jerusalén. De hecho, el templo de Jerusalén fue construido por Herodes entre el año 19 y el año 63 después de Cristo. De hecho, el templo fue destruido solamente 7 años después de su construcción y era un templo maravilloso, una de las maravillas del mundo antiguo, si no me equivoco, entre 500 metros o 400 metros por 100 metros de ancho, enchapado en oro, y él no lo quería destruir, pero era tanto el desasosiego de las tropas romanas que entraron en el templo y se cuenta ahí, las fuentes históricas señalan que hubo ahí un soldado romano ebrio que generó un incendio dentro del templo y todo este oro se derritió y quedó derretido en medio de las piedras del templo. Por lo tanto, los romanos tuvieron que sacar todas las piedras del templo y no quedó piedra sobre piedra para poder sacar el oro derretido y se cumplió la profecía del Señor dicha en Mateo 24, verso 2. Entonces, pero bueno, a partir de ese momento empieza lo que se denomina la diáspora, la cual se completa con la Segunda Guerra Judeo-Romana, con la insurrección, la rebelión de Bar Kokhba entre el año 132 al 135. Y de esa manera Israel pierde completamente su autonomía política y religiosa con respecto al Imperio Romano. Entonces Israel va a estar bajo el Imperio Romano hasta el año 476 con la caída del Imperio Romano, con la abdicación del último emperador Rómulo Augustulo en favor de Odoacro, rey de los Hérulos, el día 4 de septiembre del año 476, lo que se considera la caída del Imperio Romano o el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media.
Entre el año 476 hasta el 1453, específicamente el día 29 de mayo, tenemos al Imperio Bizantino que está por sobre Israel, la tierra de Israel. Caído el Imperio Bizantino, se establece el Imperio Turco-Otomano, el cual va a estar desde el año 1453 en Tierra Santa hasta el año 1922, cuando Kemal Atatürk, ¿cierto?, proclama la República de Turquía, producto de las derrotas turcas durante la Primera Guerra Mundial. Y a partir de esa época, la tierra prometida, Canaán, Israel, Palestina, como se le llama, pasa al imperio inglés, el cual lo cede, lo entrega a partir del año 1947-1948, específicamente el día 14 de mayo del año 1948, se establece la nación y el Estado de Israel. Para eso quisiera que pudiésemos leer Isaías 66. Voy a leer desde el verso 6 en adelante. Dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos, quizás los palestinos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que viniesen dolores, dio a luz hijo, Cristo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Nacerá una nación? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que pago, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Hay alegría en el mundo porque también, ¿cierto?, el resplandor de su gloria anuncia la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces se pone fin a la diáspora y empiezan a volver, ¿cierto?, los israelitas de distintos lugares de la tierra. Vea usted ahí lo que dice Deuteronomio 30, verso 3, verso 4, como cuando el pueblo se vuelve a él, el Señor hace también volver a los cautivos de la cautividad hacia la tierra santa. Y bueno, y aquí tenemos un mensaje del Señor, porque dice: de cierto, respecto de la parábola, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasarán. Entonces, la pregunta es: ¿qué generación es a la cual se está refiriendo el Señor? Porque podría ser la generación humana o la raza humana, cuando dice generación de víboras. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, o sea, prefigurando la destrucción de la humanidad. O también pudiese ser la generación de los judíos de esa época. No es probable. Lo más probable es que se refiera a la generación presente desde la restauración de Israel en adelante. Ahora, se discute cuánto es lo que pueda durar una generación. Y hay opiniones encontradas. Ahí, por ejemplo, en el Salmo 90, verso 10, dice que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. Pero también hay que considerar que el periodo de las generaciones es variable. No podemos decir una generación es 70, una generación es 80, porque es bastante variable. De hecho, las generaciones humanas, a partir de la creación, el libro del Génesis nos habla de que los hombres vivían mucho, mucho, mucho más de lo que viven en la actualidad. De hecho, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Más que un proceso de evolución, hay un proceso de involución de la creación. Fue creado perfecto y vamos en picada, vamos en caída. Prácticamente en la actualidad todos tenemos enfermedades, usamos lentes, hay personas que tienen hipertensión, diabetes, se manifiestan los cánceres y tantas cosas, producto de que hay una involución humana. Cada vez hay más mutaciones dañinas, malignas, que se dan en el cuerpo humano. Bueno, entonces, ¿cuánto es una generación? En la época de Adán, una generación podía ser 900 años. Ya en la época de Noé, una generación baja a 120 años. En la época de David, una generación son 70 años, no, 80 los más robustos. Pero en la actualidad una generación puede ser 80, 90.
También está lo que dice Génesis 15, dice, entonces dijo Jehová a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, está profetizándole todo lo que va a pasar en Egipto, será esclava allí y será oprimida 400 años, 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, a Egipto, juzgaré yo con las plagas de Egipto, y después de esto saldrán con riqueza. Acuérdense lo que pasó con la muerte de los primogénitos, cómo le ofrecía al pueblo de Egipto sus riquezas para que los israelitas se fuesen. Y en la cuarta generación volverán acá, o sea, 400 años, cuarta generación, o sea, una generación podría ser 100 años. Entonces, no pasar a esta generación, desde 1948 en adelante, podrían ser 100 años fácilmente, o 70 o 80, y estaríamos hablando de que no pasaran todas estas cosas desde la restauración de Israel, desde el 48 en adelante hasta el 2048, o hasta que muera el último nacido en 1948 en adelante, y ahí esa generación se acabaría. Entonces ya hemos visto el grupo de señales de Mateo 24, hemos visto las señales de los días de Noé, hemos visto las señales de la higuera, de la restauración de Israel, que nos van dando luz acerca de cuándo sería el arrebatamiento. Nadie, ninguno de nosotros puede decir tal día será. Lo único que yo le digo es que debemos estar preparados. En la cultura judía se estilaba para los casamientos de que el esposo viniese y se llevara y tomara y raptara, no, arrebatara a la esposa. Pero la esposa debía estar preparada, como nosotros lo vemos en el Mateo 25 con la parábola de las 10 vírgenes. Que las que estuvieron preparadas, las que tenían aceite en la vasija, en el almud, en la lámpara, tenían de reserva una doble unción del Espíritu Santo, pudieron irse con el esposo, pudieron ser arrebatadas. La palabra del Señor manifiesta y muestra a Cristo como el esposo y a la iglesia verdadera como la novia del esposo. Y el esposo vendrá y arrebatará a su novia y se producirá las bodas del Cordero. El esposo arrebatará a la iglesia y se producirá las bodas del Cordero por 7 años quizás, no lo sabemos bien a ciencia cierta. Estará el Señor en las bodas del Cordero, estaremos con Él. Y mientras tanto, el Señor está con la iglesia verdadera, con la esposa que se presenta sin mancha y sin arruga, la Virgen que se presenta, que ha confiado en su Señor, en su esposo, que espera su venida, que le ama, que aguarda su venida, que aguarda la salvación, estará disfrutando, gozando con el Señor por una eternidad. Mientras tanto, la prostituta, la falsa iglesia estará siendo condenada en la tierra. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿de quién quiere usted formar parte? ¿Del cuerpo de Cristo o de la iglesia falsa? Y no me refiero a alguna iglesia en particular, sino que a cualquier religión. Usted quizás cree en la ciencia, cree en la evolución, cree en el socialismo, en el comunismo, en cualquier ismo que sea contrario a la palabra del Señor. Entonces dejo esa inquietud. Pero, le insisto, para ser arrebatados, para ser llevados, debemos tener aceite en nuestras lámparas y en nuestras vasijas. Y la única forma de tener el Espíritu Santo, el aceite del Señor, es a través de Cristo. Es que Cristo sea nuestro Señor y sea nuestro Salvador. Por lo tanto, es menester que en este día usted acepte al Señor, como su Salvador, se arrepienta, confiese sus pecados, confiese su maldad, y el Señor, que es bueno, que es justo, que es santo, que es misericordioso, le adoptará como hijo. Hasta aquí dejamos este breve estudio del arrebatamiento. Esperamos que sea de mucha bendición y que no se pierdan ninguno de los siguientes videos que estamos publicando. Estamos tratando de ser bien sistemáticos en la publicación de videos, así que para que no se pierdan ninguno, suscríbase a este canal muy humilde, pero que tiene de todo corazón la intención de predicar siempre la palabra del Señor. Y para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.